Muy buenas a todos y bienvenidos a Temporada de Misterio. Yo soy Emeterio y hay que ponerse cómodos porque traemos tres historias que son de otro mundo. Paso a dar la bienvenida a nuestro colega podcaster Omar Sánchez. Muy buenas y misteriosas noches, Omar. Muy buenas y misteriosas noches. En verdad, gracias, Cementerio, de nuevo por invitarme a tu programa. Y pues esperemos que estas historias de fuera de nuestro mundo nos emocionen y nos interesen dentro de este. Seguramente que sí, así será, porque nos apasionan también ese tema en esta nueva modalidad de temporada de misterio, donde hablaremos de cosas de otro mundo. Y bueno, antes de empezar, cuéntame cómo la has pasado en estas fechas de misterio. Pues la verdad, muy bien. En estos 25 días del mes llevo vistas 28 películas. Qué bárbaro. Ajá, sí, me emociona un poco. Y si no hay problema con cuestiones de la pandemia y eso, el próximo fin de semana estaré asistiendo a una obra de teatro interactiva de terror. Wow, muy bien, pues parece que has tenido un mes demasiado provechoso, de acuerdo a las fechas, y qué bueno que estás ahora con nosotros de nuevamente en temporada de misterio. Pero bueno, vamos a iniciar con el primero de tres casos de otro mundo. Y bueno, Omar, ¿qué nos traes ahora? Bueno, la primera anécdota, la primera historia de la que quisiera platicar hoy día es el caso de Koyame, o el incidente ovni de Koyame, como quieren llamarlo. Esto ocurrió en, eh, en el año de 1974, el 24 de agosto, si no me equivoco, de 1974. Eh, Básicamente la historia la historia principal es esta. El gobierno de Estados Unidos o la milicia de Estados Unidos detecta que hay un cuerpo en movimiento a mucha velocidad. Se dice que alrededor de 800 kilómetros por hora, que iba en dirección hacia Texas, eh, hacia la ciudad de Corpus Christi. Era la trayectoria que se tenía calculada. Esa zona está vigilada porque, bueno, es un puerto importante en esa zona de Texas, y porque hay un par de bases militares por ese lado de Texas. A ver, para ubicarme más, Koyame es en Koyame es en Chihuahua. estado de Chihuahua, ok. Ajá. Entonces, bueno, ya que lo preguntas, que bueno, imaginen esa distancia. Desde Corpus Christi, que está en, en el lado derecho del país de Estados Unidos, en Texas, involucra toda esa zona desde Corpus Christi hasta Koyame, que está en Chihuahua, que está como, si conocen más o menos la geografía de Chihuahua, está como a media hora de Ojinaga, creo. Ok. Está muy cerca de la frontera. Y bueno, entonces, los radares de la milicia de Estados Unidos detectan este cuerpo o este objeto o nave, como quieran llamarlo, que va en dirección hacia Corpus Christi. Se empiezan a preparar para ver qué es lo que está ocurriendo. Pero este objeto, ya cuando se acerca a las costas de Estados Unidos, cambia su dirección. Digamos que da como una vuelta en escuadra hacia México y se dirige hacia Chihuahua. Entonces, este objeto llega al estado de Chihuahua y en la zona de donde está la parte desierta de la ciudad de Coyame, se supone que se atraviesa una pequeña avioneta que venía del Paso, si no me equivoco. Entonces, esta avioneta viene desde el lado de Estados Unidos hacia México y se encuentra con este objeto y chocan. Y el accidente lo reconocen los radares de Estados Unidos, que todavía estaban siguiendo este objeto, pero se les pierde el radar en el estado de Chihuahua. Entonces, pues empiezan a investigar. Aquí en México se reporta un accidente aéreo y se reporta a las autoridades que un objeto, o bueno, reportaron un avión caído en esta zona del desierto. Sí.
Entonces el gobierno de México se prepara para ir a buscar un objeto o un accidente en el desierto y van a buscarlo, pero el asunto está en que al mismo tiempo Estados Unidos viene a buscar ese objeto que ellos saben que no es una nave regular. Es Entonces, que imagínate el momento en el que se encuentran. Dice, vamos por una avioneta nuestra y ustedes vamos por cerros de otro planeta, ¿no? Y luego ajá, que exacto. piensan que se van a separar y siguen en el mismo camino todos. Qué incómodo. Qué incómodo y aparte porque, pues imagínate que a ti te dicen, oye, ven, ayúdame porque mi carro se descompuso, vas a ayudarle a tu amigo y resulta que en realidad el auto chocó contra una vaca y el dueño de la vaca viene a buscarla. Entonces, esos diferentes propósitos son lo que ocasionaron el problema en esta situación. Porque en el 74 Estados Unidos ya estaba muy adelantado en las investigaciones en los casos OVNI, ya Sí. estaba el Blue Book y todo esto. Entonces ellos detectan un objeto que no se mueve como ninguna nave común en la Tierra, pero cae en México y en México van a buscar un accidente aéreo. Ok. Lo que cuentan las personas es que en cuanto ocurrió el accidente, a las pocas horas, entre 2 y 3 horas, empezaron a circular helicópteros estadounidenses hacia Chihuahua y muy específico hacia la ciudad de Coyame. Entonces estos helicópteros dan una vuelta por la zona al mismo tiempo que un convoy de camiones militares cruza la frontera de Estados Unidos hacia México. Híjole. Mientras en México se está preparando un convoy militar para ir a buscar los restos de un avión estrellado. Es que qué cabrón, ¿no? Que aquí los mexicanos en su camionetita verde armada, ¿no? Con rifles. Y a un lado pasan helicópteros, carros gringos negros, hecho madre, ¿verdad? Yo creo que ha de ser Ajá. impresionante. Y Dice, lo da bueno que la no son de casualidad, mismo. Sí. exactamente, pero el problema es que ese acto de llegar hacia México se puede considerar como invasión, porque no tenían permiso los militares estadounidenses de llegar a México, porque eso Es es una cosa de, invasión. sí, 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 porque si Estados Unidos quiere recoger algo que cayó en México, tiene que pedir permiso a la embajada, al gobierno, etcétera, para decir, oye, voy a pasar por aquí y aquí, voy a recoger esto y me voy. Pero en esta situación no hubo tal comunicación. Simplemente el ejército se dejó ir, o en este caso se dejó venir a México sin permiso. Sí, sí. Eh, Supongo yo, y es una de las teorías, que fue por mantener el secreto de que se había estrellado una nave extraterrestre cerca de la frontera de Estados Unidos. No Entonces tuvieron miedo, dijo, imagina, es que llame, vámonos. ajá, imagina que un satélite mexicano cae en San Diego y el gobierno dice, bueno, estamos a 40 minutos de San Diego, hay que meternos, recogemos las cosas y nos regresamos. Ah, Obviamente no se puede hacer. Pero eso es lo que ocurrió. Entonces, cuando las autoridades mexicanas llegan a la zona, lo único que encuentran es pues el área de un accidente, pero no encuentran restos suficientes del accidente. Mientras que las personas que viven por la zona reportan que había militares estadounidenses recogiendo una nave, que ellos dicen que era un objeto circular grande, metálico, que había ocasionado una explosión, un accidente. ok. Entonces, los locales reportan que Estados Unidos se lleva una nave extraterrestre, bueno, una nave de regreso a Estados Unidos sin permiso y sin conocimiento, y ahí hubo un problema legal. La mayoría de las historias cuentan de que Estados Unidos le dio algo al gobierno mexicano como para decirle, oye, no digas nada, eh, ahí te va una lana o ahí te va un permiso o algo así de ese tipo, pero no digas nada. Y del lado de Estados Unidos nunca dijeron que se habían pasado para México y obviamente no reportan lo que hayan encontrado. Ok. Entonces aquí Sí. esta historia involucra
una nave que no funciona como cualquier nave de esa época, posiblemente extraterrestre, un incidente internacional y obviamente la presencia y, y probablemente pruebas fehacientes de una nave, al menos de una propulsión diferente a la que se maneja en la Tierra. Todavía hasta hoy es un poco difícil, muy difícil, voy a decirlo, maniobrar de esa manera y a esas velocidades. ¿Y tuvo esto consecuencias en la gente? Sí, A ver, eh, principalmente fueron los locales los que dicen que una nave cayó en sus territorios y ellos confirman que era una nave de forma circular. sí, sí. Entonces, son como historias de vimos una luz era un avión que pasó muy cerca o algo similar. Los locales dicen que es una nave extraterrestre o al menos una nave que no era ningún avión ni nada similar. Eh, También se involucra, por ejemplo, a la CIA, no solo al ejército, no es solamente un convoy del ejército, sino que la CIA está investigando en ese entonces, de nuevo, recordamos todo el asunto con el Blue Book y todo eso. Sí, sí. Entonces, eh, pues imagínate un objeto que cae, que causa una explosión, cae en el desierto, todo el mundo sabe, entre comillas, todo el mundo sabe que es una nave no humana, o al menos no conocida, y pues el gobierno se mete al país para llevárselo y lo esconden. Bueno, no es la primera vez que hay casos en los que se reportan estrellamientos de naves en el mundo y que Estados Unidos interviene. Hace poquito, creo que no me acuerdo cuándo, pero ha pasado en Chile y en Colombia que se han estrellado pues naves pues que no son de origen terrestre y quien interviene de inmediato es Estados Unidos. ¿Cómo le hacen? Pues bueno, pues porque tienen bases en muchos países, en muchos lugares y las utilizan para ir a recoger los restos de las naves. Recientemente, en mayo 4 por ahí de este 2020, en Brasil se dice que la gente vio como una bola de luz se estrelló en un cerro, en una montaña, y llegó el ejército brasileño y llegaron después helicópteros y aeronaves sobrevolaban la zona estadounidenses. Y todos reportan que los estadounidenses fueron los que cercaron el área y se llevaron lo que había ahí. E incluso personal de Brasil, en un audio que está por ahí en internet, dicen que vieron cómo los estadounidenses aniquilaban a un ser que había sobrevivido a la caída, al estrellamiento. ¿Y por qué hace Estados Unidos esto? Pues porque tiene bases en todas partes, porque, como Claro. dices tú, probablemente esté revisando qué es lo que se acerca a nuestro planeta y por dónde y cómo. Y sobre todo porque, pues, es una potencia y un país pequeño como México, como Colombia, Chile, Brasil, no le van a hacer mucho a Estados Unidos. De hecho, a lo mejor sin saberlo le debemos mucho a Estados Unidos, ¿no? Y de ahí puede venir algún tipo pues de favor que nos puedan hacer para que simplemente no digamos nada. Y bueno, no sé qué más con tu caso de Chihuahua, que yo había escuchado nada más rumores. Pues mira, igual obviamente son rumores o son cosas que no se pueden comprobar. Por ejemplo, en varias fuentes, si buscas los detalles de este caso, se cuenta que la velocidad final a la que se llegó a marcar este objeto fue cercano a los 3.000 kilómetros por hora. Ok. Entonces, Sí. considerando la fecha, era una nave vaya, casi imposible que fuera terrestre por la velocidad. Sí. Um, y lo que le añade misterio a todo este caso, aparte de la situación
gubernamental y todo este conflicto que pudo haber ocurrido, hubo muertes mexicanas. Se reporta que hubo algunos militares que alcanzaron a llegar a la zona de donde hubo este accidente, porque diferentes historias se cuentan, pero las dos principales fuentes es que el gobierno de Estados Unidos llegó antes al sitio y alcanzó a recoger cosas que los mexicanos no pudieron, y los mexicanos solamente encontraron restos de un accidente de avión. Y la historia más difundida, que no la quise decir al principio porque no hay suficientes pruebas, pero la historia más difundida es que los mexicanos llegaron primero con un convoy pequeño y los estadounidenses les arrebataron, entre comillas, la nave o los restos de la nave, y se reportaron muertos de parte del ejército mexicano y vehículos mexicanos dañados, lo que hace pensar que los de Estados Unidos o quien haya ido a recoger esos escombros utilizaron la fuerza para quitarle las cosas a los de México. Lo que sí es más común que se reporte es que el convoy mexicano que fue a recoger estas cosas no llegó a la carretera de regreso de donde venían, de donde se estrelló esta nave. Llegaron al lugar y en su camino de regreso no llegaron, ni siquiera se acercaron a la carretera. Entonces, esto le añade más misterio, porque los únicos probables testigos murieron y la gente que vio reportó a un convoy estadounidense entrando a México y vehículos dañados mexicanos y militares mexicanos muertos. Exacto. De hecho, hay otro caso, digo, nada más lo voy a mencionar poquito, que en el Popocatépetl, por esa zona, también hace mucho hubo un registro de que se estrelló algo, que se mueve muy rápido. Y creo que era una zona complicada de llegar por la zona, por el volcán, y los primeros que llegaron fueron los Estados Unidos. Sí, claro. Así que pues bueno, todo converge con lo que tú también mencionas. Y bueno, ¿qué más de esta historia? Pues ya muy manera personal, lo que me llama la atención es la zona por donde pasa o donde pasó este objeto. Digo, todas las historias que se cuentan de la zona del silencio, que aunque está mucho más al sur que Coyame, a fin de cuentas es la zona desértica de esta zona, entre Durango y Chihuahua. El viaje, entre comillas, que llevaría la nave extraterrestre viniendo desde el mar, acercándose hacia Texas, pero pasando por Chihuahua, en lugar de, por ejemplo, haber dado la vuelta en U o irse más al norte, o sea, porque solamente por esa zona. Sí. Y si recuerdas, hace unos meses, a principios de año, este ovni que se vio en la ciudad de Juárez, también me da la impresión de que esa zona es muy transitada. Si me dejas decir de esa manera. Hay mucho avistamiento en estas zonas. O sea, la zona norte de México es muy olvidada, no, es poco reconocida, pero realmente hay actividad muy fuerte, muy fuerte. De hecho, parece indicios de que en la zona del silencio, también entre Chihuahua y Sonora, hay una base extraterrestre en las montañas. Hay gente que lo confirma, investigadores, y hay otra que me asombró, que está entre Coahuila y Nuevo León, por la zona del cerro de Mamulique. Tú sabes para dónde queda. Sí. Sí has oído hablar de esa, ¿verdad? Sí, claro que sí. Yo tengo una entrevista a una persona que se le hizo, pero está corta, donde relata algo por esa zona muy fuerte y que tuvo consecuencias. También están las ideas de que en esta zona del norte de México, en el caso, bueno, tú mencionas a Mamulique, que es pues la sierra, y en el caso de la zona del silencio, que es el desierto, toda esa zona, digamos, desde Monterrey, que está pues desde la sierra del Fraile, y obviamente la zona del desierto, también hay muchas ideas de que caen muchos meteoritos en esa zona y por eso provocan
irregularidades eléctricas o de ambiente en esta zona, y tal vez sería una situación en que pues estas naves o estos seres se sienten atraídos por la actividad que hay en esos lugares. Hay algo extraño en esa zona. Y todo esto sucede en el norte del país, sin dejar de lado muchas cosas que personas de pueblos y lugares como Mamulique, Nuevo León, confirman haber visto y que se ven regularmente. Pero bueno, Omar, tu historia grandiosa nos da a pensar que tal vez sea muy bueno voltear al cielo más seguido de lo que lo hacemos. Y bien, ahora voy a pasar a una historia que está registrada en videos que sucedió en Estados Unidos. Y para empezar eso, me voy a remitir a un geólogo que se llama Phil Schneider. Phil Schneider, te cuento, era un ingeniero, spoiler, ingeniero militar. Él era geólogo y trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos. Phil Schneider se encargaba de construir bases, bueno, de hacer estudios en las zonas desérticas y zonas geográficas para ahí construir bases militares. Y cuando sucede esto que te voy a contar, era 1979, era en el mes de agosto. Y sucedió en Dulce, Nuevo México. Phil Schneider dio más de 30 conferencias y durante sus conferencias siempre mostró miedo de que lo fueran a matar, porque decía que lo perseguían y que ya había escapado de varios intentos de asesinato, obviamente hacia él, ¿no? Y hasta el fin de sus días tuvo 3 intentos de asesinato y era por lo que él contaba. Pero bueno, ¿qué pasó con el Phil Schneider? Bueno, era un geólogo, ingeniero, que se dedicaba a hacer estas excavaciones. Y en una ocasión, pues trabajando en agosto del 79, en Dulce, Nuevo México, estaban construyendo una base subterránea y tenían que hacer 4 perforaciones grandes a 2 millas de profundidad y no sé qué más, ¿no? La cosa es que perforando una, notaron que salía del fondo una especie como de vapor negro y un hedor que apestaba a azufre. Ahora sí que esto me remite un poquito a los relatos de las voces del infierno, ¿verdad? Y los lugares donde se oyen ruidos y huele muy feo. La cosa es que mientras construían eso, notaban que metían unas excavadoras y metían equipo. Y cuando este equipo regresaba a la superficie, estaba dañado. O sea, no era. Y pensaban que era por uso, pero ya era demasiado sospechoso, ¿no? Porque este equipo era algo que usaban pues en sus trabajos y solamente aquí regresaba sin dañado, ¿no? Regresaba mal. La cosa es que entre peste y humo, él notó algo y dijo, pues hay que bajar, ¿no? A ver qué sucede abajo, porque el equipo está dañado. Pero él notó que a su alrededor había boinas negras, que son estos soldados o miembros del ejército. Había boinas negras y boinas verdes. Phil desciende hacia la profundidad en una especie de canastilla, que es la que usan para descender y para ascender, como tipo las canastillas que usan para reparar los postes de luz, el cableado de ese tipo. Y dice que descendiendo, para su sorpresa, se encontró, así sin previo aviso, con un ser gris que estaba sentado. Lo que le conocemos como los grises altos. Ya ves que hay altos y chaparros y que medía cerca de 7 pies, o sea que son como 2 metros 10 centímetros, 2 metros 15 centímetros. Y que él, gris, lo ve y se ven fijamente y el cuate lo que hace es sacar su arma y le disparó a él y a otro que estaba ahí. Y dice, les disparé y cayeron. Y murieron porque ellos son mortales, pueden morir, no son invencibles. Pero para esto,
se empezaron a acercar más criaturas como las que él abatió y, y pues le dio miedo, ¿no? Y, Claro. y haz de cuenta que llegaron boinas verdes con él y él notó como uno de estos grises toca su pecho, o sea, el gris tocó su mismo pecho y un artefacto que traía en el pecho como una caja negra y de ahí sale un rayo disparado. No, ok. Y este rayo atacó a los soldados y decía que cuando el rayo te tocaba, te partía, te abría como si fueras un pescado. Por, o sea pues te exponía todo tu interior y moría. A él, un rayo lo alcanzó a golpear y pues le dejó una cicatriz en el pecho. Él cayó, perdió 2 dedos en el impacto y su pie fue dañado. Y por ahí salió pues el rayo, ¿no? O lo que lo atacó. Entonces, pues bueno, dice que cuando estaba ya tirado, un boina verde agarró a Phil, lo cargó, lo puso en la canastilla y lo mandó de regreso a la superficie y él pues llegó semi inconsciente y con el impacto de lo que había visto, ¿no? Pero bueno, al terminar esta balacera, que no sé cuántos grises murieron, sí hubo un registro de que murieron 66 militares entre boinas negras y boinas verdes, 44 gringos y 44 extranjeros. Entonces, bueno, después de esto, Phil pues dejó el servicio un poco traumado y tuvo secuelas físicas como radiación, estuvo en terapia, perdió los dedos y una enorme cicatriz. Y él tuvo una molestia porque dijo, o sea, el gobierno sabía de esto y nos mantenía aquí expuestos. Es por eso que acercó a los militares, ¿no? Para la batalla. Y decía, constantemente están abriendo batallas bajo tierra que nosotros ni sabemos. Porque estos seres tienen aquí más de 400 o 500 años viviendo bajo la superficie terrestre. Entonces, a lo mejor el planeta como que no nos pertenece tanto como pensamos. Pero Phil afirma también que después de estos hechos, él se enteró que los ejércitos del mundo, los principales, como el de Estados Unidos y el ejército ruso, están en un constante conflicto con, con estos seres que vienen de otras partes, ¿no? Y que existen proyectos secretos y avances en cuanto a armas y equipo tecnológico que nosotros no sabemos, que por cada año terrestre, 12 meses de avance que conocemos, los ejércitos desarrollan armas como si fueran 44 años en un año. O sea que es algo realmente sorprendente en cuanto a avance lo que han tenido. Y esto está respaldado por algo que Phil menciona. Dice que existe un presupuesto que se llama el presupuesto negro. El presupuesto negro es un dinero que sale del gobierno de Estados Unidos, pero que nadie sabe para qué es. Pero, bueno, públicamente, ¿no? Pero que está destinado a la investigación y desarrollo de armas. Es nada más y nada menos que $1.023.000 anuales. O sea que es una cantidad monstruosa. Y bueno, eso sale de los impuestos de las personas. Bueno, Phil Schneider, cuando daba sus conferencias, pues decía constantemente que tenía miedo. Y pueden ver videos de él en inglés, varios videos de varias conferencias, y siempre repite lo mismo. Y el 17 de enero de 1996 lo encontraron muerto en su casa en Oregon. Y hay una foto donde está estrangulado. Horrible la foto, la cara así oscura, casi con la lengua de fuera. Y es muy fuerte la fotografía. Y el gobierno dijo que fue suicidio. Curiosamente, como en todos los casos de la gente que es amenazada, ¿verdad? Suicidio. Y bueno, Phil Schneider pues dejó este legado. Y pues muchos investigadores han referido
ya han mencionado dónde se encuentran las bases militares, que ahorita ya son más de 66 bases militares subterráneas en los Estados Unidos. Y bueno, hay más material de Phil Snyder, pero yo creo que ahí lo dejaremos para que la gente en temporada de misterio empiece a darles una escuchada. Y bueno, hasta aquí la historia de Phil Snyder. Omar. Y ahora, después de un intermedio en el que Omar me ha sacado un susto y no sé si podré dormir esta noche, Omar nos trae la tercera historia para cerrar este episodio de temporada de misterio. Sí, es una buena historia, ya que nos acaban de aplicar un Coast to Coast. Nota ahí para los que saben esta leyenda de Estados Unidos. Pues la segunda historia que quiero contar, la tercera de esta noche, es acerca de este video que se hizo tan famoso de la Fuerza Aérea Mexicana, donde grabaron objetos extraños en el cielo. Era el 5 de marzo de 2004 en la zona de Campeche, donde un grupo de soldados, bueno, de militares mexicanos estaban en un vuelo de reconocimiento, buscando que no hubiera avionetas o equipo que fuera de narcotraficantes. Eran como vuelos de rutina y de investigación. Cuando encuentran o cuando detectan objetos en el radar que ellos consideran que podrían haber sido bueno, primero pensaron que era algún tipo de convoy o algo similar, entonces se acercan para investigarlos, pero pues se dan cuenta que lo que ellos detectan en su radar no parece visible ante ellos. En el radar había 12 objetos volando alrededor de ellos, pero visualmente no veían a nadie. Entonces se activan los radares y pues descubren que en cámaras con infrarrojo hay en efecto 12 objetos volando alrededor de ellos o cerca de ellos, a manera de flotilla, o bueno, iban en el mismo camino, con la misma dirección y en un conjunto, en un grupo integrados. Y pues lo extraño es que con las cámaras infrarrojas ellos veían luces y se detectaban objetos que estaban ahí volando, pero solamente se detectaban con cámaras infrarrojas. Lo extraño aquí es que pues no hay forma de hacer eso en una nave común en la Tierra, y si fuera una nave que pudiera hacer eso, entonces sería nivel militar y sería igual como lo mencionamos en la primera historia, pues algún tipo de invasión, porque no estaba registrado y obviamente no era una nave de México. Entonces quiere decir que alguna nave de otro país estaba invadiendo el espacio aéreo mexicano. Y pues estos objetos estuvieron bajo el radar y bajo las cámaras por varios minutos, y ninguno de los militares supo qué hacer. Siguieron los objetos, los vigilaron, se les perdieron en algún momento, pero nadie de ellos sabía qué hacer o cuál podría haber sido el tipo de aeronaves que estaban siguiendo. Generan ese video y alrededor del mes de abril es cuando lo publican. La persona que se vuelve como portavoz o que presentó este video, por llamarlo así, era un militar, o es un militar de nombre Germán Marín. Okay, y bueno, sí. Este video se hizo famoso principalmente por toda la promoción que le hizo Jaime Maussan. Y bueno, obviamente que este video salió en las noticias y que históricamente fue el primer video de ovnis, de objetos voladores no identificados, presentado por el gobierno o por los militares en este caso, donde ellos afirman que no sabían qué tipo de objetos eran. Cuando ves las entrevistas con el militar, con el señor Marín,
puedes notar que él genuinamente no sabe qué es lo que grabó y no se ve, no lo platica con miedo, que podría hacerse pensar como que, bueno, a lo mejor le pagaron para actuar o así, porque la verdad tampoco es muy bueno hablando en las entrevistas, pero no lo platica con miedo, lo platica más bien como con sorpresa, como pues grabé esto, no sé qué era, nunca había visto este tipo de nave y no sabemos qué fue. Y creo que lo hicieron, o me ha dado la impresión después de algunos años que vuelvo a ver esa historia y todo, me da la impresión que el gobierno lo hizo para ver si había alguna respuesta o para ver si alguien de casualidad dice, ah, pues eran unos aviones caza de Estados Unidos que hacen esto y nunca salió una solución concreta. A mí lo que me llama mucho la atención, aparte obviamente de la sorpresa y del tipo de videos, porque es muy impresionante ver los cambios de cámara que te hace el mismo video, de que en la cámara infrarroja se ve que hay un objeto, se ve con forma definida y obviamente se ven los marcadores que genera la cámara infrarroja, pero cuando cambian a cámaras regulares no se ve ningún objeto. También que tenemos como punto de comparación las nubes, podemos ver cómo estos objetos van viajando entre las nubes y detrás de cierto cúmulo de nubes. Cuando la cámara cambia a visión infrarroja, podemos ver cómo la parte de las nubes que refleja la luz del sol coincide con los brillos de las naves, nunca se interponen. Y perdón, ¿escuchas a los perros ladrar, güey? Sí. Tranquilo. Déjame, creo que ya se callaron. Ah, pensé que ibas a decir algo así como que son satánicos. Ah, no, Los están no, abduciendo. no, como la de VHS. No. Ok, continúo, güey, sorry. Tenemos como punto de comparación las nubes, podemos ver cómo pasan entre ellas, cómo reflejan la luz del sol, y podemos ver que las nubes tienen un volumen definido, pero estos objetos no podemos ver el volumen definido, solamente su forma. Sí, claro. Y a manera muy personal, investigando sobre este caso y tratando de entender de que a lo mejor las cámaras detectan algo diferente o algún tipo de engaño, por ejemplo. Me enteré, o entendí, mejor dicho, que estas cámaras generan objetivos, que son unas cruces que se van viendo en el video, basándose en el calor o en las lecturas eléctricas de lo que sea que esté del otro lado de la lente. Uh-huh. Entonces, esa es una razón para pensar o para aceptar que sí había objetos ahí en el aire, independientemente de que los quieras llamar ovnis o no, o de que quieras creer que sean extraterrestres o no, pero había objetos ahí en el aire que no correspondían con ningún tipo de aeronave mexicana, ni que los militares conocieran, que además tenían la capacidad para ser invisibles ante el ojo humano, pero sí reconocibles bajo lecturas infrarrojas. Y hay algo que me llamó mucho la atención. ¿Qué fue? Cuando se genera un campo electromagnético en cualquier objeto de la vida común, si hay una corriente de electricidad pasando en cierto lugar, se genera un campo eléctrico. Vaya, hay como lecturas de energía soltándose y estando en el espacio alrededor de donde está una corriente eléctrica. Pero si esa corriente eléctrica tú la mueves, se genera un campo electromagnético. Se genera como una burbuja, por llamarlo así, donde hay actividad eléctrica o magnética en este caso, y se genera un campo que en muchos casos se ha definido que existe por propio sentido. No es solamente como electrones escapando, sino que hay una interacción entre electrones y la carga electromagnética que hay. Y esos campos pueden generar lecturas y pueden generar calor. Y es lo que a mi punto de vista está leyendo las cámaras infrarrojas. Las cámaras infrarrojas
si es que yo tengo razón o si es que mi teoría es en algo correcta, porque no tengo carrera en electromagnetismo ni soy experto en electromagnetismo, pero a mí me da la impresión de que las cámaras están detectando el campo electromagnético que está generando un objeto volando en el aire. No son capaces de detectar el objeto, sino que están detectando los rastros de ese campo electromagnético moviéndose o las lecturas de temperatura o de calor que están emitiendo esos objetos, porque si en el video pareciera que son luces, no se ve como un objeto. Sí, se ven como esferitas. Ajá, exacto. Está el otro video que grabaron en Estados Unidos, donde se ve un objeto sólido oscuro, lo que te hace saber que ese objeto tenía cierto nivel de calor en ese momento que lo grabaron. En el de México, se ve que es una luz porque está en el campo infrarrojo, entonces quiere decir que hay una lectura de energía y un punto de energía en esa lectura, pero no se detecta una forma. Y las marcas que genera, o el objetivo que generan las cámaras, nunca están al centro de esas luces, siempre están o un poco detrás o debajo. Podrías decir que cuando están por detrás es porque se tarda a lo mejor un segundo en generar el objetivo y ya se movió el objeto, pero a mi punto de vista el objetivo de la cámara nunca detecta el centro del objeto, detecta hacia atrás, que es donde estuvo el campo electromagnético, o por debajo, que es donde estaría la base del campo electromagnético. Y para mí ese es un dato que me hace confiar en la veracidad de este video. Ok, pues realmente por la grabación y el audio que se escucha, y lo que mencionan los pilotos, pues se ven sin miedo, pero sí sorprendidos, ¿no? Y Sí. dentro de su conversación, pues la conclusión es que de ellos es que pues no es algo que conozcamos, ¿no? Ajá, al menos es algo que ellos no saben No saben y dicen, y bueno, señores, no estamos solos, algo así dicen, algo exacto, sí. ¿verdad? Y bueno, ¿qué más de este caso? Me gustaría que si alguien sabe o alguien entiende mejor de campos electromagnéticos, que comprobara mi teoría o que la refutara, porque ya tengo varios años que ese es mi principal punto por el cual me gusta ese video, porque para mí, más que un objeto, es la sorpresa de que lo que sea que hayan grabado estuvo generando campos electromagnéticos, y eso me parece mucho más creíble, o me da más razón a mí para creer en ese video y creer que no fueron objetos comunes o al menos naves comunes que cualquier otro país tenga volando actualmente. Bueno, pues hay videos que se toman con cámaras infrarrojas, ya sea de día o de noche, que frecuentemente captan pues ese tipo de esferas o figuras en el cielo. Pero también detectan como que siluetas de personas caminando en las calles en la noche o en el día, ¿eh? Ah, cierto, sí, sí. Tú lo has visto. Pero bueno, yo para meter un poco mi cuchara en tus temas, voy a contar algo que ha sido un poco objeto de burla por la gente que me lo cuenta. Pero en el 2003, 3 más o menos, tengo un conocido, entonces era amigo, que era Uh-huh. militar de aquí, ¿no? Joven, de edad joven él. Y pues bueno, te contaba pues secretos de ahí, ¿no? Cómo se portaban, qué hacían, cuando se iban de fiesta. Y hasta cosas como que en las prácticas había soldados que se les salen los tiros. Le daban a otro soldado y lo mataban. Sí. Sí, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Pero él cuenta cómo dentro del ejército hablaban mucho sobre algo que se estrelló en Durango. Y cómo
el ejército recogió restos de algo que se cayó. Y cómo eso fue trasladado a Nuevo León, a la séptima zona militar, Ujú. y luego se lo llevaron entre, no sé si a Ciudad de México, y creo que ya no está aquí, está en otro país, por así decir, ¿no? Para que no nos baneen en Skype. No voy a decir cuál. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pero que varios militares cuentan cómo fueron de noche, de madrugada, a levantar eso que se cayó y que evidentemente no era algo perteneciente aquí y que incluso hasta cuerpos tuvieron que levantar. O sea, aparentemente es algo más común de lo que podemos pensar y que realmente solamente ellos lo saben, los militares, porque hay gente que ni siquiera lo atestigua, como en el caso de Koyame, ¿cómo? Sí, Koyame. De Koyame, ¿no? Que había gente que lo pudo haber visto. En este caso no. Y este cuate pues dice, mira, en México ni te imaginas la, la cantidad de armas o vehículos que tiene el ejército y no utiliza, ¿verdad? Creo que hasta me contó de un tipo, vehículo que circulaba casi flotando. Es un poco raro, Ok. pero él me lo contó, Ajá. así, de hombro a hombro, caminando, íbamos los dos a un lugar a hacer algo totalmente X, a hacer deporte o a comprar algo de comer, ¿no? ¿Verdad? Me dice, pero realmente es algo que de la prensa no se entera, la gente no se entera, pero sucede, ¿no? Dice, y el fenómeno ese existe. Lo que se estrella, los seres, y no son de aquí, y todo va para el otro lado del charco, ¿verdad? Porque ellos son, pues, los que se encargan de, de, de guardar y esto, ¿no? Porque a fin de cuentas, yo lo que personalmente pienso es que, pues, hay algo que está sucediendo y que es mejor que no nos enteremos qué pasa exactamente, ¿no? Creo que para ellos es preferible que tengamos algunas teorías, pero que jamás se comprueben. Porque si están gastando tanto dinero y eso, es porque afuera hay algo que es realmente una amenaza para la existencia humana, ¿no? Creo que este cuate que te conté hace rato, él decía que había 11 tipos de razas y Ujú. solamente dos eran pacíficas, ¿verdad? Que es algo totalmente diferente a muchas cosas que dicen, no, que todos son buena onda y vienes de paz. No, parece que todo está bastante feo. Y bien, ¿qué opinas de esto, Mar? Pues la verdad me sorprende mucho que un militar diga esas cosas porque tienen mucho que perder. Aún así te lo haya contado solo a ti, Sí, tienen mucho que perder en credibilidad. Si solamente una persona, si solamente Emeterio cree que está loco, es mucho que perder para un militar, independientemente del rango. Am, y todo esto de las razas y de que sí existen, obviamente no lo puedo asegurar, si no ya habría hecho libros o ya habría hecho conferencias o algo, pero me parece mucho más real y me parece mucho más natural que no todos sean amigables y que muchos estén buscando beneficio propio del lado de extraterrestres y del lado del gobierno. La verdad me parece mucho más lógico a pensar que son unos güeros altos que se le aparecen a gente en meditaciones buscando que todos seamos un planeta mejor, claro, honestamente. claro. Este, y bueno, créeme que por lo que hemos contado aquí y por lo que he pensado y ha pasado, es el episodio de la temporada de misterio que más miedo me ha dado, ¿eh? Es que eh, espero que, que tus escuchas busquen esta historia del programa de Costa a Costa de Art Bell. Oh, está feo, ¿eh? No la aplicaron y la verdad no sé quién le tengo que agradecer, pero es una muy buena anécdota. Sí,
porque ustedes están para saberla ahora sí, pero cuando yo terminaba de contar mi anécdota, se cortó la llamada de Skype. Omar me dejó de escuchar, pero se cortó y revisé la grabación y se cortó justamente cuando dije, es todo. Dije, no, pero bueno, esperemos que no pase nada y si no, Omar será testigo de que pasó y vengará mi muerte. Y ¿sabes Bien, qué? ¿qué? Escuché, justo antes de que se cortara la llamada, escuché una voz grave que no No es supe cierto. si fue de tu lado o en mi casa o alguien fuera de mi casa. Entonces, es buena anécdota, es buena anécdota. No es cierto. Oh, rayos. Bueno, entonces esta anécdota que te compartí de mi compañero me recuerda mucho a la historia de los militares que contaste. Porque ellos lo grabaron, ¿no? Y entre ellos, pues yo creo que si el video no se difunde, pues digamos que sería una anécdota más entre militares, posiblemente como esta que mi compañero me compartió. Pero Sí, bueno, yo, Omar, estamos entrando ya a la recta final de temporada de Misterio para editar bien este audio. Y bueno, eh, ¿dónde te podemos encontrar? Recuérdanos. pues mira, a mí me pueden seguir en Twitter en arroba el-suplex. Y también me pueden seguir en arroba geekup-mx. No son completamente cosas de terror, pero siempre estoy abierto a que hablemos de terror, fantasmas, conspiraciones, extraterrestres, cómics, lo que quieran hablar conmigo. Y pues igual, si me quieren buscar ya de manera personal, me pueden encontrar como Mar Sánchez. Y de nuevo, muchas gracias por invitarme en esta temporada. Y bueno amigos, los invito a que estén pendientes al cierre de temporada de Misterio en esta temporada número 3. Se despide de ustedes su amigo Emeterio, el hombre del misterio.